Antes de pasar a Axel, Daniel, sobre el tema, sobre todo energético. Sí, uno habla desde otro lugar. Ya creo que las consecuencias las estamos viviendo. Pero la verdad, estos muchachos meten miedo. O sea, la campaña del miedo son ustedes, muchachos. O sea, nos lo dijeron antes y no pasó nada en el país. Creo que estoy hablando desde un gremio que ha sufrido varias etapas, pero si no empezamos a hablar de los 90, como se desmembró una sola empresa que era Segva, con la famosa historia de Doña Rosa con Neuta, y cómo pusieron el pueblo en contra de los trabajadores hasta llegar a una empresa a dividirla en 7, y cómo esa empresa se hizo dueño de algo que se había invertido mucho como Estado. Es así que durante 6 años seguíamos poniendo materiales en Palma y transformadores que decían Segva en su matrícula. Le habíamos dejado los depósitos llenos. Hasta los blocs de hoja en los lugares de trabajo duraron mucho tiempo. Y después, seguro que soportaron el quedarse sin materiales si se había caído tanto la industria, que hasta nos dábamos el lujo de, generando 7.000 megas, exportar a Uruguay, porque no la consumían. Después pasó lo que pasó, vino un gobierno con un 23% del electorado, y la verdad llegó con un poder un poco condicionado, y en poco tiempo se ganó el poder que quería ganarse, que era el poder del pueblo. Nosotros llegamos a ser un gremio de 2.500 trabajadores con 7 empresas, con una precarización del empleo que hoy está pagando la consecuencia a la población, porque nuestro trabajo lo hacía personal profesional, profesionalizado por la misma empresa, una actividad que no se aprendía en ningún colegio, sino que se aprendía desde hacer una zanja, hacer un empalme, pasar por mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, contralor red y después llegar a una guardia. Y llegaron hasta el 2003, dejaron una administración del gobierno anterior, pero con un crecimiento. Hoy somos 7.800 trabajadores. Igual un montón de compañeros que eran tercerizados, con un acuerdo con Economía, fueron incorporándose dentro de la planta permanente, esa división que quisieron hacer crecer entre trabajadores y trabajadores, donde los contratistas eran los enemigos de los trabajadores propios. Y empezamos a entender que la guerra entre clases no le servía a nadie más que empezar a caminar un mismo camino. Porque vimos un proyecto nacional y popular que era para todos, que no era excluyente, y menos nosotros íbamos a excluir a una víctima de un proceso de los 90. A través de Economía, del FOSEDE, que después de la crisis del 2013, con los grandes apagones, empieza a intervenir y empieza a invertir en la red. Y la gente del FOSEDE, en complicidad hasta con nuestros propios delegados, que íbamos a ver si las obras se hacían o no se hacían. Y la empresa ocultando datos e información, el gobierno se hizo aliado de alguien que hoy no renuncia, que son los trabajadores. Pero también tenemos que empezar a pensar que hoy también quieren enfrentar usuarios contra trabajadores. Porque por un lado dicen que nosotros estamos de paro, y ustedes saben que no estamos de paro. Ustedes saben que no hacemos sabotaje, porque no hay más que nada que nos corrimos 7 meses de un gerenciamiento y la red se cae sola. Y además, porque en definitiva abrieron la caja de Pandora. Y el gobierno anterior, que siempre nos felicitaba, y agradezco, que le daba gracias a los trabajadores de APSI, de Luz y Fuerza, por haber salido de las contingencias, y que nos llenaba de orgullo, era un mimo que nos daba a nosotros, de trabajar casi 24 horas con cualquier inclemencia del tiempo, meternos en el barro, con la lluvia. Fuimos creciendo y veníamos incorporando un montón de compañeros y veníamos hablándolo, que esto no era una campaña del miedo, que esto se había crecido y por ahí para nuestro gusto no era rápido, pero era lo posible. Y estábamos volviendo a llegar a los trabajadores, que hoy muchos de esos trabajadores tercerizados son hasta nuestros delegados gremiales,
donde nuestro gremio cuando abre los brazos lo abre para todos y sin condicionamientos. Pero también tenemos que entender que estas empresas viven extorsionando a todo el Estado. Nosotros también nos dábamos cuenta que las empresas querían tirar la llave, se iban. Pero también acá están los economistas y les pedimos que algún día analicen si la energía es un derecho humano, es un servicio público o es un negocio. Tenemos que estar dentro de las cuentas porque si no nos van a extorsionar. Hoy dicen que si no hay tarifa no nos pagan los sueldos. Muchachos, esto es contra el país, esto es peor que el terrorismo. Se lo están diciendo al pueblo. Si el Estado no pone la plata, no nos pagan los sueldos. Y yo creo que hasta ahora, todos los que estamos acá, trabajamos por un sueldo. Seguramente que nos hemos comido la inflación, la devaluación, ver cómo se transfería la fortuna de un lado hacia el otro, cómo destruyeron el mercado interno. Y yo me acuerdo cuando este gremio, algunos decían que estaban preocupados por el impuesto a la ganancia. Y a veces, muchachos, hay que empezar a dejarse de mirar el ombligo para empezar a mirar que abajo, en este plano laboral, hay gente que hay que darle una mano para que suba al bote. No porque estamos arriba del bote, ya estamos salvados. Hoy nos estamos hundiendo todos y hoy Luz y Fuerza tiene 14 cesantes porque en esa transferencia de tercerizados a planta permanente van achicando plantel, van ajustando 10% de una empresa, 10% por la otra. Y yo quiero decirle la verdad, lo único que puede dar un militante es la lucha, no garantizamos el triunfo, pero que Loma de Zamora, porque hablo en nombre de Loma de Zamora, que es un sector que le pasó como a ustedes. Los cesantes primero eran ladrones, después eran de la cámpora. Si ustedes ven los cesantes, tenemos 4 que votaron a Macri, ahora lo tenemos que defender nosotros. Bien, no hacemos clase. Me dijeron que hay que sumar. Sumamos. Qué feo que es para un trabajador llegar a eso y empezar a darse cuenta que nosotros veíamos negrito a los de la villa, pero la oligarquía siempre nos vio negrito a nosotros. Esta es la realidad. Entonces, cuando muchos hablaban en los 90 de que se terminaron las ideologías, no, muchachos, quiero la grieta. La quiero. Porque el día que nos rompieron la grieta, la derecha se nos infiltró en los movimientos nacionales y populares. Y acá hay que definir de qué lado de la grieta estamos. Nosotros estamos de la grieta que quiere defender al pueblo argentino, no de la oligarquía. Gracias, compañeros. Y a escuchar un hombre... Y a escuchar un hombre joven, porque esto es para un montón de jóvenes. Porque lo que hablamos nosotros es para que la experiencia los lleve con la mejor capacidad para transferirse a sus compañeros. Gracias. Primero pedir un aplauso a todos los compañeros que están acá y obviamente no pudieron hablar por una cuestión de tiempo, pero que todos los días sí dan el cuerpo, la inteligencia para defender un proyecto nacional y popular. Javier Rodríguez, Mariano Quezano, Alejandro Roa, Pepe Batera, que también está judicializado porque era un funcionario que dio la cara y el cuerpo, Alejandro Barrio, Daniel Herrera, Ariel Lutier, Federico Bernal, comienzo el programa de radio de Federico Bernal, de 9 a 11 en Radio Rebelde, y el Observatorio de Tecnología que nos va a explicar el tema energético, Alejandro Quero, Eva Saco, Martín Burgo de la Comisión del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, un montón de compañeros y los que están allá que pertenecen a este espacio, la verdad es un honor, un placer, un orgullo formar parte de este grupo y sentirse acompañado de todos estos economistas, porque viendo la cara de estos economistas y lo que están dando, creo que vamos a volver lo más rápido posible. Y ahora sí, y a Rosman, al compañero Rosman, que está ahí del Plan Peli, un ejemplo de lucha que nos demuestra qué es lo que tenemos que hacer todos los días. Y ahora sí le dejamos la palabra al
compañero Axel Kicillof para que haga el cierre. Pido nuevamente un aplauso para él. ¡Vamos, Axel!